Y comenzamos de inmediato donde se está generando la noticia desde la tarde de ayer. Me refiero a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, así que vamos a tomar contacto a esta hora con Nicolás Donoso para conocer cómo avanza esta tramitación de este proyecto que es en la Comisión hasta total despacho. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, Mati, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien lo decías tú, hasta total despacho, esta comisión que durante esta jornada de Hacienda para poder debatir y votar en particular el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica se pueda despachar ya y que continúe su cronograma de trabajo. Hay algunos aspectos importantes que ya se han ido aprobando porque al menos, Mati, la sensación que se palpa acá en el Congreso es que se ha ordenado un poco el panorama, la mesa, en base también a las conversaciones que se han ido desarrollando respecto a lo que fue la tumultuosa votación de ayer y donde prácticamente no se avanzó. Se generó ayer, recordemos, esta polémica en relación a cómo contrarrestó el gobierno la seguidilla de enmiendas, el millar de indicaciones presentadas por diputados de oposición por medio de una indicación sustitutiva, donde de aprobarse esa indicación sustitutiva, que en simples palabras realizaba modificaciones bastante acotadas a la redacción original del proyecto, eventualmente se podían caer gran parte de las otras indicaciones presentadas por parlamentarios de oposición, ya sea por ser declaradas inadmisibles por alejarse de la idea matriz o por irrogar gasto fiscal. Hoy día, lo decíamos, se ha ordenado, si ayer se había aprobado este crédito tributario para las pymes, donde en todo caso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había comprometido que eventualmente en la sala se iban a presentar algunas indicaciones para ir en ayuda de forma prioritaria con mujeres y también con jóvenes. Hoy día se ha aprobado el articulado de forma unánime, hay que decirlo, de los 13 diputados que conforman la comisión con mayoría de derecha, lo que respecta a la materia de reconstrucción propiamente tal, que en algún momento era la idea matriz de esta iniciativa, reconstrucción por los incendios registrados en Biobío, Ñuble y también del mega incendio que se viene arrastrando del Gran Valparaíso, que afectó a esa zona en febrero del 2024. Eso es relevante, es aprobado por unanimidad. Obviamente el debate no se va a dar por mayoría ni por unanimidad en todas las otras indicaciones, pero la derecha parte con un piso que sabemos es de 8 votos y eso es relevante. También se ha generado, eso sí, álgida discusión y por momentos emplazamientos más allá del ministro de las Express, José García Ruminot, que se encuentra acompañando. Es el caso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien entró con optimismo a la comisión cerca de las 15 horas, inclusive en relación a los votos con los que va a contar la reforma. Hace algunas semanas ya había dicho que nos íbamos a sorprender eventualmente con el respaldo que iba a tener este proyecto y le hizo el punto, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, que no integra la comisión, pero sí asistió, Luis Cuello, en relación a que eventualmente se podría haber beneficiado él y otra serie de ministros, por ejemplo, con algunos aspectos de la reforma. En simple, por la eliminación de la contribución para mayores de 65 años, pero también en la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%. Le responde en todo caso Quirós de forma escueta, pero también dice él contundente en relación a que todo, en relación a su declaración de intereses y de patrimonio, se encuentra ya fichado, se encuentra registrado y por tanto no habría eventualmente ningún tipo de irregularidad. Pasamos a escuchar ese momento de intervención en la Comisión de Hacienda. El oficio fue planteado en términos de pedir una estimación de beneficios económicos de varios ministros que tienen un patrimonio alto, que tienen además propiedad en varias empresas de alto valor y que a nuestro juicio podrían ser beneficiados por esta reforma tributaria. Sin embargo, no ha respondido en qué ocurre respecto de los otros ministros, porque no se ha informado sobre el alcance de lo que ellos van a percibir como resultado, como consecuencia de esta reforma tributaria, en términos del impuesto corporativo, de la reintegración y otras herramientas tributarias, cuestión que no está informada en el oficio. Hice oportunamente toda mi creación de intereses y patrimonio como corresponde a la ley. Está todo escrito. Y las preguntas que me ha formulado respecto de cuál sería el impacto sobre mi patrimonio de estas iniciativas legales, si me permite, las voy a contestar por escrito la semana que viene. Hay también algo relevante, Mati, que se realizó previo a esta sesión de las 15 horas. No se pudo realizar antes porque ayer la jornada se extendió hasta pasadas las 23 horas, pero finalmente las indicaciones se presentaron hasta las 21 horas. Y eso le dio tiempo a la Secretaría de poder realizar este comparado, donde se encuentra el estado actual de la legislación, también el proyecto como lo plantea el gobierno y eventualmente las indicaciones. Ese papeleo, de hecho, llegó a la comisión a las 15 horas en punto, pero decíamos que ocurrieron cosas también durante la mañana. Fue el caso de esta reunión que sostuvieron en Cerro Castillo el presidente de la República, José Antonio Caz, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, encabezadas tanto por su jefe de bancada, Jorge Díaz, como con el presidente de la colectiva
Actividad Álvaro Ortiz y la diputada integrante de la comisión donde se tramita este proyecto, Priscila Castillo. ¿Cuál fue la razón? Ellos dicen, no les gusta decir que aún hay un acuerdo, pese a que nosotros tenemos que transparentar, nos citan un punto de prensa donde se comentaba que se había llegado a un consenso. Ellos prefieren decir que las negociaciones siguen en curso a puertas de la votación en sala que se va a dar la próxima semana, pero con todo ya hacen planteamientos donde señalan que el gobierno se estaría abriendo en aspectos clave. Vamos a repasar rápidamente, por ejemplo, respecto a la invariabilidad tributaria, que se hablaba de 25 años. La democracia cristiana estaba pidiendo que eso se rebajara a 15 años. El gobierno estaría allanando un punto medio que sería de 20 años. Eso como primer aspecto. Como segundo punto, ¿qué sucede con la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años? Punto donde desde la oposición han acusado que el gobierno no ha querido ceder. Se ha señalado también y ha generado gran resistencia en las municipalidades del país, de los distintos alcaldes ya de forma transversal, hay que decir, independiente del color político. Ahí se apunta de que se estaría buscando una fórmula que no se explicita en todo caso en este punto de prensa que realiza el diputado de la democracia cristiana Álvaro Ortiz para no tocar y no afectar el fondo común municipal y ahí poder acallar las críticas de las distintas casas consistoriales. Eso como segundo punto, y también como tercer aspecto el diputado Ortiz hablaba de un compromiso de aumentar como plan aparte o un proyecto aparte un proceso de fiscalización de proveedores del comercio ambulante. Pero iba a pasar a escuchar, hay que decir también que hay un cuarto punto donde aún no hay consenso y probablemente no lo va a haber porque el gobierno no estaría dispuesto a ceder, que es en la rebaja del impuesto de primera categoría del 27 a 23%, donde desde la democracia cristiana han sugerido, al igual como parte de la izquierda, que sea una rebaja del 27 al 25, pero por un plazo gradual de 3 años. Pasamos a escuchar al diputado y presidente de la Falange, Álvaro Ortiz. Ellos estaban planteando 25 años, nosotros vimos la posibilidad de estar en un 15, ellos están proponiendo un 20, ya es un avance. Por otra parte, se nos ha asegurado que el Fondo Común Municipal no se va a tocar. Es más, se va a mantener el mismo cálculo que se hizo el 2025 y que ahora va a ser en UF. Por otro lado, se ha asumido un compromiso por parte del ministro de Hacienda de aumentar aún más y dijo que lo iba a presentar en un plan aparte más adelante, cómo lo iba a llevar a cabo, pero sí adelantó todo el proceso de fiscalización con los proveedores de el comercio ambulante que tanto daño hacen también en nuestro país. Decíamos, Mati, también que se da la tónica de que intervienen diputados que no necesariamente integran esta comisión. Ha sido el caso del diputado socialista Daniel Manucheri, la diputada del Partido Comunista Iracy Hasler, pero vino de forma sorpresiva, cruzó los pasillos desde el Senado hasta acá a la Cámara de Diputados. La senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, se le vio hablando, yo diría, por cerca de 2 minutos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y también con el diputado Daniel Manucheri. Luego también realizó un punto de prensa acá y terminó señalando o dando a entender de que aún no hay un acercamiento claro por parte del gobierno para que se puedan allanar, eventualmente aprobar la idea de legislar acá en sala o mostrar mayor apertura, como siempre suele sucederse con las modificaciones que se realizan en un eventual segundo trámite en el Senado. Si dicen que las puertas ahí están abiertas a seguir dialogando, pero que esperan que el gobierno termine cediendo de mayor forma. Nosotros le hemos dicho al gobierno que aquí hay una oposición firme, una oposición con ideas, con propuestas, se las hicimos llegar y esperamos que las evalúen en su mérito, que no por ser ideas de la oposición sean desechadas pura y simplemente, como hemos visto ahora en la Comisión de Hacienda. Estuve unos minutos presente, revisé algunas indicaciones, por ejemplo, de la diputada Nullado, que van en un sentido de las normas de reconstrucción, también preocuparse del mundo rural, y han sido desechadas por el Ejecutivo. Así es que yo espero que el gobierno escuche, que el presidente Kast tome estas medidas y que terminemos con esta urgencia, esta carrera legislativa, porque la verdad es que no le hace bien al país. También se ha hablado mucho durante la jornada y desde ayer de esta indicación que mete de alguna forma al gobierno a tramitación de condonación, que habilita una condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago. Se ha hablado mucho porque hay que decir que ya desde un par de semanas, inclusive al momento de que asume el gobierno,
Se ha dicho que no es posible que, por ejemplo, quienes ganan más de 5 millones de pesos no terminen por pagar el CAE, más bien lo terminen adeudando, y que por tanto el gobierno ya ha dicho que los va a perseguir, pero hay una cierta apertura y esto se traduce al menos en un cierto guiño tanto a la clase media, pero también derechamente a parlamentarios de oposición, en el sentido de ellos nos están diciendo que nosotros no cedemos ni un ápice en nuestra propuesta. Bueno, acá les tenemos una indicación que eventualmente podría ser muy difícil de rechazar, que en todo caso no ha sido tan bien recibida como se esperaba por parte de parlamentarios de oposición, pero sí va a ser el punto del diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, además integrante de la Comisión de Hacienda, Diego Chalper, que dice que en relación a esto se da ya por hecho que el gobierno se ha ido cediendo un poco sus pretensiones, no se ha ido casando con sus ideas, pero lo rebate el diputado independiente PPD, Carlos Bianchi. El artículo 9 lo aprobamos con la indicación sustitutiva del Ejecutivo, que tanto han criticado algunos porque la diputada de la Democracia Cristiana se sintió interpretada en esa indicación sustitutiva, retiró sus indicaciones y logramos un acuerdo. En el segundo artículo, junto al diputado Bianchi, a nombre de Renovación Nacional, planteamos la necesidad de que el subsidio al empleo se focalizara en el mundo de los jóvenes y en el mundo de las mujeres. El ministro lo hace propio, se compromete a presentarlo en sala y termina siendo aprobado por 10 votos. Les reitero la pregunta, ¿este es un gobierno que escucha o no escucha? Yo hoy día creo que va a ser una jornada extenuante, larga, tensa, densa, pero es lo que tenemos que tener. Nosotros mismos pedimos, fíjese que lo que hizo el gobierno fue copiar una de las propuestas nuestras, que es estos 5.000 millones de dólares que hoy día deben las pymes por concepto de impuestos, y le pedimos que haya una flexibilidad para poder pagarlo y de esta manera el gobierno atraer algo más de dinero. Vamos a ver el detalle, vamos a ver la letra chica y eso será luego en el fragor de lo que va a ser el debate. Bueno, así las cosas, discusión entonces que continúa, 26 indicaciones del gobierno más o menos, el millar de indicaciones de la oposición que en todo caso se podría ver afectada porque lo decíamos, gran parte de estas van a ser declaradas inadmisibles, no solamente por alejarse de la idea matriz o por irrogar gasto fiscal, lo que es propiedad solamente del gobierno, sino porque simplemente matemática, 8 votos cuenta la derecha, sumado al PDG hay un 9º voto que podría abstenerse, pero solamente 4 votos por parte de la oposición, lo que se hace difícil que tengan una capacidad de incidencia real. Eso lo hemos ido comentando a lo largo de la tramitación. Y rápidamente, ¿cómo viene entonces el cronograma de trabajo? Lo decíamos, si se llega a medianoche aún debatiendo las indicaciones en particular, el diputado Agustín Romero, presidente de la comisión, ha dicho que derechamente se va a poner ya en toda votación. Eso podría durar un par de horas, extenderse hasta la madrugada, pero que ya en ese plazo no se va a dar más margen de debate porque cuenta con urgencia suma, se debe sacar prácticamente más tardar madrugada de jueves, porque ya hay una citación, de hecho, Mati, a contar mañana de las 10:30, acá también en Valparaíso, en el Congreso Nacional, de la Comisión de Medio Ambiente que preside el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, para revisar todas aquellas materias medioambientales de permisos sectoriales, también lo llamado de permisología, y eventualmente habrá una sesión por la tarde desde las 15 horas hasta las 18 horas, bien digo, donde ya se proyecta terminar con esa tramitación de Comisión de Medio Ambiente y solamente nos estaría restando Comisión de Trabajo. Nos habían dicho que había una mínima posibilidad de que se sesionara el viernes, eso estaría al menos descartado y se priorizaría poder ser la jornada del próximo lunes, porque solamente Comisión de Trabajo, Mati, tiene que revisar 2 artículos, que es la franquicia tributaria del CENSE, que ha generado inclusive controversia en el mismo oficialismo, así como también aumentar los requisitos o endurecer eventualmente sanciones para licencias médicas fraudulentas. Y luego ya llegamos entonces al día D, que sería el martes, donde se comenzaría la discusión en general y luego votación en particular de esta reforma de reconstrucción. A más tardar terminaría el miércoles y allí se proyecta entonces para las pretensiones del gobierno tener algo grueso que mostrar en la cuenta pública del 1 de junio para que luego de esa fecha se comience con la tramitación en segundo trámite en el Senado. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, ya sabemos cómo va a terminar la votación, pero el cómo también es importante, por eso que se espera una larga noche. Eso sí que, como tú bien decías, y lo había dicho el diputado Romero el día de ayer al marcar los puntos, que él a las 12 de la noche iba a iniciar la votación y que se votaba sí o sí. Así que, bueno, hoy día había dicho traigan café, habrá café, pero claro, lo que vamos a ver es cómo se produce esta votación. Muchísimas gracias y quedamos atentos ante cualquier novedad. Buenas tardes, Mati.
Bueno, y siempre en torno a esta idea, a esta mega reforma, hoy día ante el tradicional desayuno en la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente José Antonio Kast dijo que más que un tsunami de indicaciones se necesitaba un huracán de empleos, de inversiones. Bueno, vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz, quien ha estado reporteando este tema y nos va a contar todos los detalles de lo que se produjo esta jornada. Hola Nati, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, durante esta mañana se llevó a cabo este tradicional desayuno que da la inauguración de la Semana por la Construcción, que de hecho este gremio cumple 75 años durante esta semana y contó con la participación del presidente de la República, José Antonio Kast, quien llegó y comenzó su discurso con una pelota, que era esta consigna que buscaba el mandatario, destrabando la pelota era, y decía de que con esa misma pelota había asistido durante el año pasado al mismo encuentro, pero cuando era candidato. Según lo que comentaba el mandatario, durante estos meses que llevan de gobierno, lo que han buscado es ir destrabando los diferentes proyectos de inversión y también enfocándose en este megaproyecto de este plan de reconstrucción nacional, que recordemos que también tiene medidas que van enfocadas a la construcción. Una de ellas es la extensión transitoria del IVA a las viviendas nuevas, que de hecho fue abordado durante este discurso, tanto por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción como también por el mandatario. Al respecto se refería el presidente de la República, donde hablaba de esta mega reforma y decía que no necesitan un tsunami de indicaciones, sino un huracán de inversiones. Escuchemos qué fue lo que comentaba el presidente José Antonio Kast. Nosotros lo que hemos visto en las últimas horas es bastante increíble. Nos amenazan con hacernos sufrir. Hablaban de ir al Tribunal Constitucional antes de conocer el proyecto. Eso no es hacer buena política. Es un sector minoritario, pero eso tiene que acabarse. ¿Cómo digo que voy a ir al Tribunal Constitucional si no conozco el proyecto? Haría un test y le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron. O le preguntaría a los que no están en la comisión si se leyeron el mensaje y todo el articulado, para levantar la voz como lo hacen, como que fueran grandes economistas, tributaristas, porque es increíble. Hoy día tenemos una cantidad de expertos tributarios y económicos impresionante. Pero cuando se enfrentan a los datos, bueno, el dato mata el relato. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones. Sí, es parte entonces de la intervención que tuvo durante esta jornada el presidente de la República, donde se refirió a varios temas. Ya escuchábamos, por ejemplo, de este megaproyecto del Ejecutivo, donde, como les comentaba, tiene un enfoque en las viviendas y también en la recuperación del sector que no ha podido recuperarse desde la pandemia. De hecho, lo comentaba el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que todavía hay un stock de 100.000 viviendas que no se han podido vender, y esto es lo que se busca ir destrabando con los diferentes incentivos. Uno de los incentivos que ha dado muy buenos resultados, según lo que comentaba el gremio, es el subsidio a la tasa del crédito hipotecario, que recordemos, eso sí, que tiene un tope de 4.000 UFs, y es por eso también que se hace este llamado a poder ampliarlo. Ahora, eso sí, comentaba el presidente de la República, que van a poner diferentes medidas para poder ir priorizando esto y también poder incentivar la inversión. Escuchemos entonces qué fue lo que comentaba. La economía estaba frenada, el desempleo subiendo. Las siglas que todos conocemos, DGA, DOM, el CMN, Consejo de Monumentos Nacionales, son siglas que hacían que cada uno entrara en pánico. Aquí veo muchas personas que podrían dar ideas de cómo sacar adelante algunas obras que quedaron ahí detenidas porque no se planificaron bien, y nos responsabilizan a nosotros, que llevamos 60 días, por ponerle racionalidad a las cosas, por decir esto no puede ser, en este momento no es posible hacer lo que ustedes tenían programado. Esa detención del país no era por falta de talento, no era por falta de esfuerzo. El sistema estaba frenado, también lo dijo el presidente, por desconfianza.
Y siempre desde el mundo público, o desde una época hacia acá, desde el mundo público desconfiaban del mundo privado. Y como les comentaba, esto fue en foco de la construcción, que el gremio cumple 75 años durante esta semana, pero también este mega proyecto por parte del Ejecutivo, que aparte de esta exención del IVA para las viviendas nuevas, también tiene la ampliación del DFL2. Según lo que conversábamos también con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, comentaba de que esta exención del IVA a las viviendas nuevas es más bien una iniciativa que viene por parte del Ministerio de Hacienda y que compartían lo que comentaban desde la Cámara Chilena de la Construcción de que se debería ampliar el subsidio a la tasa del crédito hipotecario y que justamente van a estar presentando un proyecto prontamente por parte del Ejecutivo del Ministerio de Vivienda que va enfocado en ampliar de 50.000 viviendas a 100.000 viviendas este subsidio al FOGAES. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto por parte de la Cámara Chilena de la Construcción y también el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, es una gran herramienta y en el programa del presidente está ampliarlo de 50 a 100.000 unidades, es una gran herramienta. La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda, así que yo creo que ellos la deberían explicar. Esta ampliación está dentro del programa, llevamos 2 meses, vamos a anunciar las ampliaciones que van a ir orientadas a nuestro plan de clase media de vivienda, que son para familias que pueden comprar vivienda hasta 4.000 UF, destinadas a segmentos jóvenes que hoy día no pueden juntar el dividendo o tienen exigencias de pie muy caros, jóvenes profesionales, y ahí vamos a tener una inyección de FOGAES muy importante que va a ser anunciada, yo diría, el segundo trimestre. La medida de la eliminación del IVA, tal como está planteado, vamos a ver cómo sale el proyecto de ley una vez que se apruebe. No tiene límite. La medida de exención del IVA puede aplicarse hasta vivienda sobre las 4.000 UF. Entonces podría, a lo mejor, en ese segmento de más de 4.000 UF, activar realmente la demanda, que también está muy detenida. Hay que hacer medidas, por un lado, que reactiven el país en el corto plazo, que logren reactivar. El desempleo es brutal, la informalidad en nuestro país es brutal. Lo primero que hay que hacer es ver cómo recuperamos eso. El mejor subsidio social que puede dar un país es que las personas tengan un trabajo digno con una remuneración justa. Eso empieza a echar a andar la economía y a solucionar todo lo que demanda la ciudadanía. Un encuentro entonces muy importante, tradicional, pero en un sector que todavía no se ha podido recuperar tras la pandemia, donde está este stock de 100.000 viviendas que no se han podido vender desde el año 2022, según lo que nos comentaban desde el gremio. Queda entonces ahí pendiente estos anuncios que se vendrían durante este año para la ampliación del subsidio a la tasa del crédito hipotecario y cómo también reaccionaría si es que van a haber indicaciones o no con respecto a esta exención del IVA para las viviendas nuevas. Bien, muchísimas gracias. Ahí estaba Natalia Muñoz con todas las informaciones que ocurrieron esta mañana ahí en este tradicional desayuno, como decía, de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias, Nati. Y hasta ahora hacemos una pausa en Hoy es Noticia. Nos vamos con esta imagen de la capital. Como siempre, a esta hora de la tarde les contamos la temperatura. 15 grados a esta hora, cielos cubiertos en la capital. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más noticias y más conversación. 6 de la tarde con 3 minutos. Y seguimos hablando de política porque anoche el presidente José Antonio Kast encabezó en Cerro Castillo una reunión con senadores oficialistas para conversar sobre estos primeros 2 meses de gobierno y el futuro, también pensando en su cuenta pública y en la mega reforma que se está discutiendo a esta hora en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a conversar con quien fuera uno de los invitados a esta cena, el senador independiente Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Senador, usted es senador independiente. Anoche hubo una reunión con senadores oficialistas. ¿Por qué estaba ahí? Habría que preguntarle a quien me invitó, que es el presidente de la República, pero yo creo que siempre que uno es convocado a una reunión con el presidente de la República, tiene que aprovechar la oportunidad de ir, de hacer propuestas. Así lo hice siempre con el presidente Boric, con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet.
fui con la diputada Joana Pérez, que es presidenta del Movimiento Demócratas, porque tenemos propuestas. Yo creo que, a diferencia de la actitud que han asumido algunos parlamentarios de negarse a la idea de legislar, nosotros creemos que el proyecto hay que mejorarlo, sobre todo en lo que dice en relación con la protección social, cómo vamos a proteger a las familias vulnerables y a la clase media, mientras se vuelve a reactivar la economía. ¿Y cómo fue la reunión, la cena de anoche? Fue una reunión muy franca con el presidente, hubo una exposición del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respecto del contenido del proyecto, cómo a partir de esta reforma se pretende reactivar la economía y el empleo. Llevamos 12 años creciendo a tasas del 2%, con un alto desempleo, con altos índices de informalidad, y este proyecto lo que pretende es incentivar la inversión, el empleo, la formalidad, y que en definitiva las mujeres se puedan incorporar, volver a incorporar al mercado del trabajo. Por eso hemos propuesto incorporar el teletrabajo, sobre todo para las mujeres. Creemos que es fundamental. Hay un 10% de desempleo femenino. Muchas mujeres que salieron del mercado del trabajo con la pandemia no pudieron volver a encontrar empleo, y creo que eso va en la dirección correcta. Dicho lo anterior, Matilde, yo creo que el gobierno tiene que abrirse a un acuerdo más amplio, y espero que ese acuerdo lo podamos lograr acá en el Senado. Sí, porque le iba a preguntar, ahora se está debatiendo y se está discutiendo estas indicaciones en la Comisión de Hacienda, probablemente más allá de lo que pase hoy día, mañana, el próximo martes se apruebe la idea de legislar, porque están los votos, numéricamente los tiene. Por lo tanto, el proyecto como está, como fue presentado, no va a sufrir grandes cambios. Ese proyecto va a llegar al Senado. La idea del gobierno es que llegue antes del 1 de junio, que es el día de la cuenta del presidente. Si llega al Senado, ¿ese proyecto cuenta con su voto a favor? Cuenta con mi voto favorable respecto de la idea de legislar. Y vamos a hacer propuestas para mejorar el proyecto. Y yo creo que es muy importante, lo ha dicho también el senador Luciano Cruzcoque, que el gobierno se abra a acuerdos más amplios, ¿no? Un acuerdo solo con el PDG es un acuerdo frágil que se puede caer en cualquier momento. Necesitamos que podamos llegar a un acuerdo amplio, como lo hicimos acá en el Senado en materia de pensiones, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo después de 10 años en un acuerdo en materia de pensiones para aumentar las pensiones actuales y futuras, acuerdo del que Republicanos se arrastró. Yo espero que hayan aprendido la lección. Porque ahora son ellos los que están buscando los acuerdos. Que sean exactamente la vuelta de la vía. Ahora necesitamos acuerdos que sean sostenibles en el tiempo, para que generen también un consenso social mayor. Ahora, en rigor no necesitan tampoco de lograr grandes acuerdos, porque los votos más o menos también los tienen en el Senado. Si se quisiera aprobar con un margen más amplio, porque, bueno, usted está haciendo prácticamente el voto dirimente. Si no se quisieran abrir a reformas, también tendrían la posibilidad de sacar esta reforma en el Senado. Y por eso le pregunto, ¿cuál es su disposición? Porque usted pudiera terminar siendo este voto dirimente. Y en esa facultad yo voy a invitar al gobierno y a mis colegas a que seamos capaces de construir un acuerdo más amplio. ¿Qué le gustaría a usted? No es bueno que una reforma tributaria se apruebe por 1 o 2 votos. Yo creo que el gobierno tiene que ceder en algunas cosas. Por ejemplo, alcaldes incluso de gobierno, el propio Ignacio Briones en una entrevista en este canal, en CNN, fue crítico respecto de algunos aspectos de eximir del pago de contribuciones a todos los mayores de 65 años sin hacer distingo del avalúo fiscal de la vivienda o los ingresos que tenga esa persona. Yo creo que es muy importante no afectar el Fondo Común Municipal. El presidente se reunía ahora con los alcaldes de oposición. Me imagino que una de las inquietudes que se va a plantear, porque eso tiene que ver
Y hemos propuesto, junto con la diputada Giovanna Pérez, también redistribuir el Fondo Común Municipal en beneficio de las comunas que menos tienen. ¿Usted focalizaría el tema de las contribuciones? Yo creo que hay que focalizarlo. Yo creo que hay que establecer un tramo que siga afecto, por decirlo de alguna manera. Viviendas que tengan un avalúo superior a las 15.000 unidades de fomento. Yo creo que debieran seguir pagando contribuciones, porque cuando usted tiene tantas necesidades en comunas rurales, comunas pequeñas, que dependen del Fondo Común Municipal, y el problema del déficit fiscal, creo que es importante focalizar mejor estas medidas. Y al mismo tiempo, mientras se vean estos brotes verdes que dijo el ministro de Hacienda, que la economía vuelva a crecer, porque el ministro Quiroz dijo que esto se va a sentir en su efecto, la inversión y el empleo recién a fines de este año, proteger a la gente de familias vulnerables, de clase media. Por eso nosotros hemos propuesto activar el bolsillo familiar electrónico, incluir a la clase media hasta el octavo decil, las personas que tienen ingresos de 700, 800 mil pesos, que hoy día están siendo afectadas por el alza de los combustibles, bueno, que también puedan ser beneficiadas por algunos meses, ¿no? Mientras se vuelve a reactivar la economía. ¿Y beneficiadas como, por ejemplo, senador? Con el IFE durante la pandemia. El bolsillo familiar electrónico es un instrumento que ya existe, que permite hacer transferencias directas a las cuentas RUT de las personas. Hoy día hay 15 millones de chilenos con cuentas RUT. Se podrían beneficiar 9 millones de chilenos aproximadamente. Si usted llega al octavo decil, estamos hablando personas con ingresos de 700, 800 mil pesos. Es una asignación que se entrega al causante y a sus cargas. Hoy día las personas, familias más vulnerables tienen más hijos. ¿Y a cuánto tienen más cargas, debiera ascender esta asignación? Focalizar. Bueno, hoy día el bolsillo familiar electrónico depende del número de cargas, del número de causantes, pero estamos hablando de más de 30 mil pesos por familia. Sé que eso tiene un costo alto. Yo pedí un informe a la Biblioteca del Congreso, hay una primera estimación en orden a 70.000 millones de pesos al mes, pero también por lo mismo hemos hecho propuestas. Hoy día, por ejemplo, las plataformas de apuestas online no están pagando impuestos y se estima que podrían pagar hasta 300.000 millones de pesos al año. Con eso también se puede financiar el proyecto de Sala Cuna, que es un proyecto que está pendiente, que a propósito de retención del empleo, de incentivo al empleo formal, no hay mejor incentivo al empleo formal que tener un buen sistema de Sala Cuna universal. Ya, me interesa ese tema y lo voy a dejar aparte, el tema de las casas de apuesta, porque es muy, muy importante, pero usted ha hablado también de este subsidio al empleo formal, que tiene un costo de 1.400 millones de dólares al año y que no garantiza que se vayan a crear nuevos empleos. ¿Qué modificaciones le haría o lo aprobaría tal cual está? Yo creo que es importante, si vamos a focalizar, hacerlo en las pymes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Se habla que las pymes generan entre el 70 y el 80% del empleo y yo creo que eso puede ser uno de los elementos de un acuerdo acá en el Senado. Probablemente las grandes empresas no necesitan ese crédito tributario del 15% de subsidio de la contratación, pero sí lo necesitan las pymes, que muchas veces son las que están obligadas a pagar el mínimo. Yo creo que es una buena medida, está bien pensada, pensando en la retención del empleo, en que en la era también de la inteligencia artificial, de la robótica, hay mucha inestabilidad en el empleo. Esto favorece a las empresas que se arriesgan en capital, que dan trabajo y que no solamente hacen especulación financiera. Y permite verificar que esas empresas coticen a sus trabajadores por el total del sueldo y no por el salario mínimo, reduciendo la desigualdad. O sea, pero el ministro Quiroz, por ejemplo, dijo que está bien pensada, que se iba a amarrar con esta iniciativa. Primero es el lenguaje cuando uno se sienta a negociar en el marco de una negociación parlamentaria.
esa o otra de las declaraciones que ha dicho que si no se saca esto por ley, claro, después tuvo que rectificar, pero la primera intención es decir, lo vamos a aprobar por decreto. ¿Por decreto? Claro, él sabe después que no puede hacerlo y rectificó, pero yo le pregunto por el ánimo de poder abrirse a acuerdos cuando el lenguaje es este. Sí. Yo invito al ministro Quirós a no enamorarse de su idea, a ser flexible. En los acuerdos todos tienen que ceder. Miren lo que pasó en el acuerdo de pensiones, ¿no? Algunos decían, con mi plata no puede haber solidaridad. Otros decían, no, todo financiado por el Estado, todo administrado por el Estado, todo tiene que ir a solidaridad, ni un peso más a la AFP. Bueno, finalmente todos tuvieron que ceder y llegamos a un acuerdo que permitió aumentar el ahorro individual y al mismo tiempo aumentar la solidaridad, ¿no? Ya, pero eso fue en un proyecto en que el Partido Republicano se opuso en todo el camino y que además fue parte de las promesas de campaña del presidente Kast que iba a modificar esta reforma de pensiones. Bueno, pero ha dicho estos días, y yo me quedo con eso, que no va a tocar la PGU y que no va a tocar el acuerdo de pensiones, porque yo creo que el presidente Kast sabe que finalmente fue un buen acuerdo y que el Partido Republicano cometió un grave error restándose ese acuerdo. Y lo segundo que le quiero decir al ministro Quirós es que nunca más vuelva a amenazar con que si no se aprueba esta reforma en estos términos, él va a hacer la reforma tributaria por decreto, porque eso no se puede. En Chile existe el principio de legalidad tributaria. Solo el presidente tiene iniciativa en materia de tributos, pero también solo por ley se pueden modificar o establecer tributos y eso se discute y se aprueba acá en el Congreso Nacional. Porque el lenguaje es muy importante y lo hemos visto y lo estamos viendo en la discusión que se está dando en la Cámara, donde, bueno, después de estas, de otras palabras salen propuestas como este tsunami de indicaciones que tiene probablemente la idea de ralentizar o de trabar una discusión, y al tsunami de indicaciones sale también esta respuesta del gobierno. ¿Usted cree que el Ejecutivo tiene que tener un estándar mayor? Sí, de todas maneras. Yo creo que el ambiente que hemos visto en algunos diputados estos días ha sido lamentable. Ayer nos dejaron exponer en PowerPoint a la ministra de Seguridad, la invitan y no la dejan exponer. Yo creo que finalmente la gente lo que valora son las propuestas. Yo valoro, por ejemplo, que la Democracia Cristiana, mi ex partido, se haya juntado hoy día con el ministro Quirós, le haya entregado propuestas concretas. Yo creo que esa es la actitud que la ciudadanía está esperando de sus representantes, ¿sí? Decir a todo que no es re fácil, pero acá hay que hacer la pega, presentar propuestas. La mayoría de esas indicaciones son inadmisibles, pero se pueden presentar propuestas. Se le puede decir al gobierno, oiga, acójame esta idea. Lo vamos a hacer en el Senado también, donde yo espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo amplio. Claro, acá no hay senadores del PDG, pero se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, con el socialismo democrático, como lo hicimos para la mesa del Senado, dándole gobernabilidad al Senado. Lo hicimos en materia de pensiones, se puede hacer perfectamente en materia tributaria. Para eso para se que tiene Chile que vuelva a crecer, a generar empleo, pero con bases sociales sólidas. Claro, se tiene que abrir acuerdos. De Porque todas ayer maneras. usted citaba Esto no se al puede ex ganar ministro por Briones. un voto. Ya, esto no se puede ganar con un voto, aunque Claro. sea su voto. No, aunque sea mi voto. ¿Qué más quisiera yo que ser el voto dirimente? Pero no se trata de eso. Esto no puede ser una victoria a lo pirro. Tenemos que generar grandes acuerdos, porque ¿qué es lo que están mirando los inversionistas? ¿No? Ya, perfecto, se va a bajar el impuesto corporativo, lo había propuesto también el ministro Marcel, invariabilidad tributaria, perfecto, estabilidad para las inversiones, pero el clima político es muy importante. Entonces, primero que tiene que convocar a un gran acuerdo es el presidente Kast. Ya, y lo segundo, porque
está bien, y usted lo ha dicho, estas son medidas pro crecimiento, pero también falta recaudación, porque este es un proyecto que lo ha reconocido el mismo ministro de Hacienda, no tiene financiamiento para los primeros años, después se va a lograr financiar con esta promesa de crecimiento que trae aparejado este mismo proyecto. Pero en ese tiempo las necesidades sociales van a estar presentes. ¿Cuánta viabilidad política tiene para ustedes esta discusión? Bueno, por eso precisamente hemos propuesto activar el bolsillo familiar electrónico, las transferencias directas. Es muy importante proteger a la gente mientras se vuelve a reactivar la economía y el empleo. Yo estoy seguro que estas medidas van a provocar reactivar la inversión, el empleo. Yo creo que son medidas atractivas porque Chile es un país estable. Chile no es un país que está quebrado, como decían al principio de este gobierno. Chile es un país respetado en el mundo, que tiene tratados de libre comercio. Pero el ministro Quiroz también potencias. fue bien crítico de nuestro país ahora cuando fue al Chile Day. Y lo hizo mal, porque no se puede hablar mal de Chile cuando uno está invitando a los inversionistas a atreverse, a arriesgar sus capitales, a venir a Chile. No se puede decir un día que el Estado está quebrado, criticar al gobierno anterior, si ya pasó el gobierno anterior. Si sabemos que la reforma tributaria del 2014 fue mala, que disminuyó el crecimiento, que aumentó el desempleo, si eso ya lo sabemos. Pero ellos tienen la obligación ahora de gobernar, de mirar para adelante, de decirle a todos esos inversionistas en Nueva York, en Toronto, en China, en todas partes, somos el mejor país del mundo para invertir. Y para eso tenemos que generar crecimiento económico, cohesión social y estabilidad política. Y por eso mi llamado a que el acuerdo sea mucho más amplio acá en el Senado. Ya, y quería hablar ahora de este proyecto, que es un proyecto suyo, que es el tema de las casas de apuesta online, para que paguen tributos, porque hoy día cuesta entender que sean una especie de privilegiados que son los únicos que no están pagando impuestos. ¿Por qué hasta ahora se les permite? También cuál es el poder de negociación que tienen. Usted lo vio con la sociedad anónima durante una década. ¿Puede ocurrir lo mismo? ¿Cuánto recaudarían y por qué es importante tenerlas reguladas, senador? No, lo que pasa es que hoy día, Matilde, cualquier persona desde su teléfono, incluso menores de edad, lo que es una anomalía completa, pueden apostar en línea con su tarjeta de crédito y esas plataformas no están pagando impuestos. Si pagaran impuestos, se estima que podríamos recaudar entre 200.000 y 300.000 millones de pesos al año. Y eso de acuerdo a una estimación que hizo el gobierno anterior. Este proyecto ya se aprobó en general, pero llevaba meses sin tratarse en la Comisión de Economía. Todavía no entiendo por qué, pero conversamos con el presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, del Partido Socialista. Vamos a ponerlo en tabla y hoy día acabamos de solicitar en la sala plazo de indicaciones hasta el 29 de mayo. El gobierno le va a poner suma urgencia y eso nos va a permitir recaudar, ¿no es cierto? Podemos hablar hasta 300 millones de dólares, pero junto con recaudar es muy importante verificar de dónde vienen estos capitales. A propósito de sociedades anónimas deportivas, hay una casa de apuestas que tiene una sede en Aragua, que auspicia 15 clubes del fútbol chileno. ¿Desde dónde viene el tren de Aragua? ¿Cuál es el origen de esos capitales? Imagínense. Entonces, al igual que lo hicimos en nuestra ley de sociedades anónimas deportivas, que esperamos se promulgue muy pronto, ojalá la próxima semana, que transparenten quiénes son sus beneficiarios finales, que paguen impuestos y prohibir el acceso a menores de edad. Eso es muy importante que esté establecido en la ley. ¿Cuán difícil se ve la tramitación de este proyecto? Porque con todo lo que usted me está diciendo, con el capital que mueven, sí, es terminar para muchos el negocio. Sí, yo creo que es fundamental regularlo. Probablemente van a sobrevivir las más serias, las casas de apuestas que están en todo el mundo y que hoy día pagan impuestos en distintas partes del mundo, en Europa, en Perú, en Colombia, y las que actúan en la irregularidad o con capitales desconocidos
probablemente van a desaparecer. Por eso nos reunimos con la subsecretaria de Telecomunicaciones y abordamos este punto el día de hoy, porque es muy importante que tengan las herramientas legales y tecnológicas para cerrar los sitios de apuestas que son ilegales. Esa es la única manera de incentivar a que quienes quieran regularizarse lo hagan transparentando el origen de los capitales, que no vengan del narcotráfico, del crimen organizado y que paguen los impuestos que tienen que pagar. Senador, ¿cuál es su evaluación de estos primeros minutos del gobierno? Si pudiéramos hacer un símil con un partido de fútbol, son como los primeros 3 minutos, pero uno puede ver cómo está saliendo a la cancha ahí el equipo. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, yo creo que el director técnico tiene que afirmar bien el equipo. Yo creo que es importante que se cumplan los compromisos con la ciudadanía en materia de seguridad. He visto que se ha actuado bien en materia de decomisos. He visto que ha bajado el número de migrantes irregulares. Yo creo que eso es positivo. Esperamos la próxima semana votar el proyecto de escuelas protegidas, que lo íbamos a votar hoy día. Y a propósito de... una postergación. De los migrantes, hoy día el presidente dijo que su promesa de expulsar a 300.000 migrantes era solo una metáfora. Lo quiero invitar a escucharlo por si no lo había escuchado. Sí, no sé. Pasemos a revisarlo. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar. Ya, ¿qué le parecen esas declaraciones? ¿Era una metáfora? Sí, bueno, claramente era imposible tener tantas expulsiones en tan poco tiempo. Lo advirtió, me acuerdo, Evelyn Matei, que fue la candidata por la que yo voté en primera vuelta en varios de los debates. Pero sí debo reconocer que ha habido un efecto inhibitorio porque efectivamente se han reducido los ingresos ilegales y hay distintos reportajes, ustedes mismos como medios de comunicación, que han demostrado cómo han disminuido el número de ingresos ilegales. Yo creo que es importante aprobar el proyecto que se postergó. Bueno, se aprobó en general, ahora hay que votarlo en particular, que tipificó el delito de ingreso clandestino al país. Yo creo que es muy importante sancionar al crimen organizado. ¿Usted lo tipificaría como delito, senador? Lo aprobó en general, pero ese proyecto requiere perfeccionarse. Bueno, pero fue por las mismas razones por las que se despenalizó, por las que ahora se quiere penalizar, porque si usted lo penaliza, no, o sea, va a ser muchísimo más difícil expulsar a un migrante. Por eso yo hice ver, y eso va a ser materia de la discusión en particular, que la vía penal, la vía judicial, la vía penal no puede inhibir la vía administrativa, porque la expulsión administrativa es más rápida y es más fácil. Y lo segundo, que no puede tratar la ley de igual forma a la mujer que viene escapando de una dictadura como la de Venezuela, que trata de entrar al país con sus hijos, del crimen organizado que se dedica a hacer trata de personas, ¿no? Ahora, y eso, ya, claro. El proyecto de ley no contempla hoy día esa distinción que es muy necesaria. Y quiero volver al tema de la metáfora, porque fue un tema del que se le preguntó mucho al entonces candidato José Antonio Kast de cómo iba a ser estas expulsiones, porque eran muchas, porque se necesitaba una cantidad de aviones que tendría que haber estado todos los días del año mandando una flota de aviones y que era muy caro además hacerlo por esa vía. ¿Qué le parece esa respuesta frente a los chilenos? Bueno, yo creo que el presidente efectivamente tiene que ser más claro respecto de cómo se va a implementar estas medidas de ejecución, cuál es el costo, más allá de que reconozco, insisto, que efectivamente ha logrado un efecto disuasivo, ¿no? La sola idea del anuncio del proyecto de ley y las medidas administrativas, porque están ingresando menos personas ilegales a nuestro país. Pero el presidente va a tener una oportunidad el 1 de junio
de ser mucho más claro de cómo se va a proceder a esas expulsiones, número, tiempo, costo. Yo creo que eso es lo que está esperando la gente. Y también temas más puntuales en materia de seguridad. Eso fue un tema de conversación anoche. ¿Qué fue lo que se planteó y cuál fue la respuesta del presidente? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que se aplique efectivamente muchas de las leyes que nosotros hemos aprobado acá en el Congreso. Por ejemplo, en materia migratoria. Ya, pero frente al plan que la ciudadanía esperaba, senador, ¿se le planteó algo de aquello? Por supuesto, porque le dijimos al presidente, por ejemplo, que hoy día no se está aplicando el control de identidad preventivo migratorio, que es una ley que está vigente, que fue de iniciativa de la diputada Giovanna Pérez y que hoy día permite también un enfoque preventivo y no solamente un enfoque sancionatorio. Hoy día la policía, es bueno que la gente lo sepa, tiene la facultad de poder pedirle la cédula de identidad a cualquier persona para verificar su nacionalidad y si está en una situación migratoria irregular o no. Y eso hoy día no se está haciendo. Ojo. Entonces, también lo que hemos pedido es que se implementen estas medidas que propusimos acá al Congreso. Por ejemplo, el control de las Fuerzas Armadas sobre las fronteras. Hoy día está en un artículo transitorio de la Constitución. Nosotros propusimos que sea una facultad permanente. ¿Por qué se sacó a las Fuerzas Armadas de la frontera? Porque hubo un incidente en su momento con Bolivia. Las Fuerzas Armadas, por supuesto, tienen que estar permanentemente en las fronteras. Segundo, ¿qué pasa con todas estas medidas que en su momento planteamos en el gobierno anterior que no se están implementando respecto de la reconducción? Porque también hay problemas con los países fronterizos. Entonces, yo creo que es muy importante avanzar en las medidas concretas, pasar de los eslogans a las herramientas concretas que ya establece nuestra legislación para poder controlar nuestra frontera y enfrentar al crimen organizado. Ahora, ha habido avances importantes estos días, también hay que señalarlo, en decomiso de drogas, por ejemplo. Y eso a veces noticia, a veces no. Yo creo que ha habido una actitud importante frente al narcotráfico y el crimen organizado, y eso yo creo también hay que valorarlo. Fue lo que le pedimos ayer al presidente de la República. Bien, senador, le agradezco esta conversación con CNN Chile, pensando sobre todo en que tiene que recibir este proyecto en el Senado y que su voto va a ser bastante ahí tratado de conquistar. Así que muchísimas gracias por el tiempo con nosotros y que tenga una muy buena tarde. Igual, Matilde, muy buenas tardes. Hacemos una pausa. A esta hora son las 6 de la tarde con 32 minutos y nos vamos con esta imagen de Concepción a esta hora de la tarde, imagen ya de la puesta de sol en la ciudad del Biobío. Una sucesión de declaraciones contrapuestas es lo que ha seguido a la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rodrigo Araoz. Cómo se complica la posición de la ministra Jimena Lincoln-Lao es lo que le vamos a preguntar a Francisca Cárdenas. Hola, Francisca, subsecretario de Ciencias Rafael Araoz. Ahí estaba. Cuéntanos, Francisca, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones en el mundo político luego de que el ex subsecretario de Ciencia, Rafael Araoz, desmintiera a la ministra de Ciencia, Jimena Lincoln-Lao, luego de que ella también entregara declaraciones en Radio Infinita de una manera bastante extensa, bastantes minutos estuvo ahí explicando, primero descartando de plano que hubiese existido un plan para desvincular a más de 40 funcionarios del Ministerio de Ciencia, específicamente de la repartición que encabezaba el ex subsecretario Araoz, quien además, recordemos, es especialista en medicina, infectólogo, también científico de la Universidad de Harvard y que además tuvo también varias apariciones como jefe de departamento de epidemiología en la pandemia y en el gobierno del expresidente Piñera. La desmintió a través de declaraciones que entregó el ex subsecretario a Chilevisión, señalando que
sí existió ese plan para despedir a personas, que era lo que revelaba también hace un par de días atrás el diario La Tercera, donde se señalaba que la renuncia del ex subsecretario se había concretado justamente porque se le habría pedido de manera personal por parte de la ministra Lincoln Lao al ex subsecretario, antes de ella realizar una gira por Estados Unidos, de que tenía que firmar personalmente él este plan de despidos y desvinculaciones que estaba programado justamente, que habría estado programado y que se habría estado planeando por parte justamente de la Secretaría de Estado y del Ministerio en general, en el marco además de todo lo que es el recorte fiscal, el ahorro que plantea el gobierno y este 3% también que se le va a descontar a diversas reparticiones. Así que pasemos a escuchar parte de las reacciones que han surgido en el mundo político luego de que el mismo ex subsecretario señalara que sí existió ese plan para despedir personas en el Ministerio de Ciencias. Los desajustes se tradujeron en lo que ustedes conocen y, como dice a veces los dichos, mañana será otro día. Muchas veces el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un desafío que no es fácil. Por una parte está el mundo de la ciencia, que muchas veces tiene que ver con las universidades, con los investigadores, con los fondos de desarrollo científico, en fin. Y por otro lado está el desarrollo tecnológico, que la idea es que dialoguen. Y si se toman estas decisiones tendrá sus motivos y sus razones. Yo las respaldo absolutamente, así como también agradezco al ex subsecretario de que haya tenido la valentía de asumir un cargo en esta cartera. Y naturalmente que dentro de los primeros meses de los gobiernos se empiezan a dar distintos ajustes. Bueno, ¿y qué es lo que dijo el ex subsecretario? Que por cierto le hemos estado consultando durante estas últimas horas si es que quiere hablar. Él dice que no lo va a hacer en una entrevista grabada, pero que sí podemos ir confirmando algunas cosas justamente, y así lo hizo también Chilevisión ayer por la noche. Él dijo: te puedo confirmar por este medio, el teléfono, que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. O sea que había personas que estaban enteradas y que justamente tienen la misma versión que él de que sí había un plan para despedir personas en la Subsecretaría de Ciencias y que se le pidió a él directamente, que es lo que se decía. Además, dice él, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?, dijo él. Y además dice, ¿fue la única razón por la que renuncié? No, dice el ex subsecretario, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué pasó? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío, dijo Rafael Arauz, generando varias reacciones. En la oposición criticaron justamente lo que han sido no solamente las declaraciones de la ministra, sino que también todo lo que fue este conflicto y esta petición que se habría hecho de despedir personas, diciendo que se quiere desmantelar el Ministerio de Ciencias. Y eso es lo que han planteado también los parlamentarios durante esta jornada. Incluso han calificado a la ministra como una ministra débil, que no sabe hablar con los parlamentarios en el Congreso. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que señalaron en el Congreso. No es la primera controversia con la que está involucrada la ministra. También entendemos que ella omitió parte de información muy importante en su declaración de patrimonio e intereses, y hoy día la transforma en una de las ministras más débiles de este gobierno, que está exponiendo también una situación que ya estábamos alertando. Y lo que ha pasado es que la ministra de Ciencia quiere convertir el Ministerio de Ciencia, lo hemos visto en la Comisión de Ciencia, en un Corfo 2.0, y lo que pasaba es que el subsecretario Arauz lo que quería era seguir generando condiciones para que nuestro país avance en la ciencia y la investigación. Hay parte de las diversas reacciones. Hay que decir, eso sí, que no es lo único que ha complicado el Ministerio de Ciencias y a la ministra en específico, a la ministra Lincoln Lao, porque también lo han sido sus propias declaraciones con respecto a 3 sociedades que no reveló, sociedades, en la declaración de patrimonio e intereses, y que además generó también la molestia de la oposición, que señalan que van a recurrir a la Contraloría General de la República porque se estaría realizando por parte de la ministra un incumplimiento de la probidad y de la transparencia, dicen los parlamentarios, que es una declaración que ella entregó al medio Fast Check, donde señala justamente parte de lo que ha sido su patrimonio, algunos sin actividad, dice ella, la declaración de intereses y patrimonios, pero además ella señala algo bien relevante, que es que, según la secretaria de Estado, habría otros miembros del gobierno en la misma situación.
Sí, declaré todas mis propiedades, no tengo sociedades, no tengo empresa, nunca la he tenido, he sido académico toda mi vida, así que he declarado todo. ¿Y hay claridad respecto del gabinete si es que hay algunos ministros que no han cumplido con eso? ¿Se les comunicó cómo debía llevarse a cabo este proceso? No, no tengo antecedentes y yo confío, por supuesto, en la integridad de todos los miembros del gabinete. No tengo información al respecto. Lo que a mí respecta como ministra, yo realicé mi declaración de patrimonios. Hay parte entonces de las diversas reacciones de los ministros de Estado que dicen que está todo al día en su situación, al menos transporte y también el Ministerio de la Mujer. Hay que ver también qué va a pasar con el ministro Jorge Quirós, porque los parlamentarios de oposición están pidiendo a él explicaciones con respecto a la transparencia y a la declaración que han realizado también de patrimonio e intereses por parte de los secretarios de Estado, que recordemos tienen un plazo de 30 días una vez asumen el cargo para poder declarar y realizar y presentar sus declaraciones. Así que nos vamos a quedar muy atentos si es que hay alguna postura por parte del gobierno en torno a esto. Hemos consultado también al Ministerio de Ciencia, dicen que no se van a referir al tema ni de la renuncia del ex subsecretario y que salió a desmentir a la ministra, y tampoco con respecto a lo que ella señaló en el medio Fast Check. Así que nos vamos a quedar atentos a las diversas reacciones también en el Parlamento. Muy bien, muchísimas gracias Francisca Cárdenas con esta polémica. Y nos vamos a otro tema porque un informe preliminar de Codelco causó preocupación al entregar cifras distintas en su producción durante el año 2025. Bueno, ¿qué dicen los expertos al respecto? Sebastián Riz nos va a contar más detalles. Hola Sebastián. Buenas tardes, Mati. Claro, fue sorpresa lo que causó en diciembre del año pasado, del año 2025, cuando Codelco cerró las cifras de su producción. Y esto porque en promedio entre los meses de enero y noviembre se registró una producción cercana a los 105 toneladas de cobre, lo que después se multiplicó, subió esta cifra en diciembre a 172, una cifra bastante distinta y que causó impresión en distintos expertos. Se le preguntó de hecho al presidente del directorio Máximo Pacheco en marzo, también al presidente ejecutivo de la cuprífera estatal, y que ahora, gracias a una auditoría interna que se está llevando a cabo en Codelco, se volvió a la palestra nacional. De hecho, ayer fue cuando Codelco confirmó esta auditoría que ya se está llevando a cabo, que concluyó ayer y que ahora viene la parte de las personas involucradas y la respuesta justamente de estos dos sujetos que estarían, de estos altos ejecutivos que estarían involucrados en esta auditoría y estarían mencionados. Pasemos a leer parte de lo que mencionaba el comunicado que entregó ayer Codelco, Mati. Dice textualmente: Codelco confirma que el Comité de Auditoría del Directorio encargó una auditoría al reporte de producción 2025 de la división Chuquicamata en el marco de sus atribuciones y de los procesos permanentes de control. Dicho proceso se encuentra actualmente en desarrollo y aún no ha concluido. La auditoría contempla etapas formales de revisión de antecedentes y de derechos de cargo de las personas involucradas. Esto es parte de lo que mencionaba esta auditoría, pero lo que está en la mira, Mati, son en específico 20.000 toneladas de cobre que se habrían introducido el último mes del año pasado, en diciembre de 2025, y que habría logrado llegar a la meta autoimpuesta por la cuprífera estatal en cuanto a términos de producción. Pasemos a escuchar parte de lo que mencionaban los expertos en esta materia para poder seguir después desglosando lo que está investigando esta auditoría, Mati. En una empresa tan grande como Codelco hay muchos procesos, muchas operaciones. Tal vez se registraron inventarios que no se deberían haber registrado o productos que no estaban todavía terminados. Estas 20.000 toneladas a los precios de hoy serían alrededor de 280 millones de dólares. Hay varios elementos que se juntan para plantearnos un diagnóstico de una empresa con grandes problemas. Que tú incrementes el último del año un 20% la producción respecto a los meses anteriores, no solamente me lleva a pensar de que esto es un error, sino que eventualmente que se pudiera directamente haber manipulado el número. Yo creo que si hubo un error, no existió la prolijidad de parte de la organización para poder resolver ese error, porque aquí no estamos hablando de un error de un 1%, no, un 20%.
En concreto, Mati, se trata de 2 ejecutivos los que estarían mencionados en este comunicado y en esta auditoría que está realizando internamente la cupífera estatal Codelco. Se trata de César Márquez, gerente de presupuesto y control de gestión, que habría gestionado la inclusión de estos 20.000 toneladas en el último mes del año 2025 sin pasar por los parámetros formales y las etapas formales que definen las características para que algo se pueda definir como producción en un mes determinado. De hecho, pasó por alto, por ejemplo, la gerencia de contabilidad y servicios comerciales. El otro persona mencionada en esta auditoría es René Galleguillos, mejor dicho, Mati, que es el gerente general de la división de Chuquicamata, la que ahora estaría investigada justamente por estos 20.000 toneladas. Bueno, pero esto también ha traído distintas reacciones también del mundo político, Mati, sin extrañar. De hecho, es la presidenta de la Comisión de Minería del Senado, la senadora Yanna Proboste, quien ya citó al viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, para la próxima semana, también al presidente del directorio, Máximo Pacheco. En la Cámara de Diputados también hubo reacciones. De hecho, el presidente de dicha comisión de minería, Cristian Tapia, dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Cámara y también presentarán querellas para los que resulten responsables. Pasemos a escuchar parte de estas reacciones políticas por esta auditoría que inició internamente Codelco. Para nosotros esto no fue novedad lo de ayer, porque ya teníamos antecedentes y en la visita que tuvimos la semana pasada a la Comisión de Minería del presidente del directorio, Máximo Pacheco, dijo, y está grabado, que todo estaba muy bien, que la producción se había cumplido. Nosotros vamos a tomar medidas, vamos a oficiar el día de hoy a Codelco que nos entregue la producción división por división, porque aquí fundamentalmente radica la división Chuquicamata, pero en otras divisiones también las hay. Pero también nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulten responsables. Los hechos conocidos son de la máxima gravedad, no solamente porque afectan la credibilidad de Codelco a nivel mundial, sino porque podríamos estar eventualmente ante un fraude al fisco, porque las cifras alteradas generaron el pago de millonarios bonos a los ejecutivos de la estatal. Es por eso que creemos que el Ministerio Público debe iniciar una investigación seria y profunda de este caso. No es primera vez, Mati, que se cuestiona la gestión por parte de Codelco y parte de esta directiva de Máximo Pacheco. De hecho, fue en marzo cuando Cochilco ya inició una auditoría, en febrero, mejor dicho, por parte de la división Chuquicamata. También se le preguntó en reiteradas ocasiones por la producción que estaría teniendo la cuprífera estatal Codelco, porque ha bajado sus niveles de producción. De hecho, en 2020 llegaba hasta el 1.600.000 toneladas, ahora llega al 1.300.000, 1.400.000. Así que ha sido cuestionado el trabajo por parte del directorio y también el trabajo del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. De hecho, hoy día se le intentó preguntar por parte de periodistas la auditoría que estaría llevando a cabo la cuprífera estatal, algo que no fue respondido, de hecho, por las incesantes preguntas de los periodistas. Así que te invito a que escuchemos y veamos esta no respuesta que habría dado el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Ministro, la situación de la auditoría de Codelco, ¿habrían incumplimiento? ¿Dónde vamos a hablar, ministro? Ministro, ¿cuál es la situación que existe? ¿Hay incumplimientos? ¿Estas cifras estarían incorrectas? Ministro. Una auditoría, Mati, que es importante destacar que todavía no concluye las palabras, todavía no se llega a una conclusión, sino que está todavía en proceso de la respuesta de las personas involucradas, de estos dos ejecutivos de alto rango. Así que estaremos atentos a cómo evoluciona justamente esta auditoría que está llevando internamente. La respuesta también quedarán desde el Ejecutivo y también esta investigación que abrieron desde la Cámara de Diputados y también esta querella que van a presentar al Ministerio Público. El último dato, Mati, es que el reporte que tenemos a la vista, el último reporte que tenemos a la vista de la producción que registró Codelco es en marzo de este año, que se registraron 91.000 toneladas, que va justamente mucho más en línea con lo registrado entre los meses de enero y noviembre de 2025 y muy por debajo de lo que se registró en diciembre del año pasado, que llegó hasta los 172 toneladas. Así que ahí está la discrepancia entre cifras en la producción y que habría
llegado justamente a la meta autoimpuesta por la cuprífera estatal. Así que estaremos atentos a lo que salga de esta auditoría interna y también a las investigaciones que se llevarán a cabo en el Congreso, Mati. Muy bien, muchísimas gracias Sebastián. Sebastián Riz con la información. Y finalmente el día de hoy se realizó el encuentro de túneles de la línea 7. Después de sufrir un retraso, hoy día se encontraron ahí ambos tramos en un recorrido que va a conectar las comunas de Renca y Vitacura. Vamos a tomar contacto con Valentina Nieto para conocer más detalles de esta obra tan importante y esperada. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos aquí en uno de los piques de lo que será la futura línea 7 del Metro de Santiago, esta vez en el que estará ubicado en Avenida Isidora Goyenechea, una de las estaciones que permitirá conectar la comuna de Renca con Vitacura en tan solo 37 minutos. Un hito importante en el que estuvo presente el ministro de Transportes, Luis de Granch, y también el presidente de la República, José Antonio Kast, que dio el vamos a la unión de dos tramos, dos túneles que estarán ubicados precisamente en esta nueva estación, que de hecho también funcionará como estación terminal de la actual línea 6 del Metro de Santiago, que recordemos actualmente llega únicamente a esta estación Los Leones. Un hito importante que, como decíamos, permitirá conectar a los vecinos de Renca con Vitacura mucho más rápido, permitirá tener además estaciones en estas comunas, incluyendo también Cerro Navia, que actualmente no tiene tren subterráneo y por lo tanto es una excelente noticia para todos los vecinos y vecinas de esas zonas de la región metropolitana. Puntos importantes: el nivel de avance que ya lleva esta construcción, porque aproximadamente ya se han excavado 17.7 kilómetros, lo que corresponde un 42% de avance de la totalidad de la obra, que se espera ya esté finalizada para fines de 2028. Escuchemos las palabras del presidente José Antonio Kast dando el vamos a esta unión de dos túneles de lo que será esta nueva estación ubicada en Avenida Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes. Porque el metro también es un punto de encuentro. Cuando los que lo usamos bien. Chile ha generado una cultura de metro que en algunos momentos se ha interrumpido, pero nosotros tenemos ese deber, esa obligación de que esa cultura del metro uno no puede destruir lo que le sirve a tantas personas. Y eso tiene que ser algo que nos marca fuego. Y esta no es una obra de gobierno, esta es una obra de Estado. Nadie se puede atribuir una obra como esta para un gobierno. Ojalá, junto con ustedes, podamos soñar otras redes de metro. Soñar que a futuro el Biotren, el Merval, tengan el mismo estándar. Ojalá algún día tener esto mismo para Coquimbo y La Serena. Ojalá ese tren que está uniendo Osorno y Puerto Montt tenga el mismo estándar. Porque lo que nosotros tenemos aquí en Santiago también tiene que llegarle a regiones. Bueno, ahí las palabras del presidente José Antonio Kast, muy contento por esta obra que permitirá tener esta estación no solamente para la línea 7, sino también para la línea 6, que como decíamos funcionará como estación terminal para una línea que actualmente llega únicamente hasta Providencia, hasta la estación Los Leones. Una línea 7 que tendrá una extensión de 26 kilómetros de longitud, 19 estaciones. Esta que está ubicada en Avenida Isidora Goyenechea será la estación número 13 de poniente a oriente y permitirá beneficiar a una cantidad no menor de personas en la totalidad de la línea. Hablamos de por lo menos 1.600.000 personas que van a utilizar este medio de transporte. Estuvo durante la jornada también el ministro de Transporte, Luis de Granch, también el presidente del directorio de Metro, agradeciendo el trabajo de todos los funcionarios de Metro de Santiago que hacen posible la construcción de esta nueva línea. Escuchemos lo que señalaban las autoridades. Los desafíos que tiene Metro, todos los trabajadores que nos acompañan hoy en día, tanto de las empresas contratistas como al interior de Metro, tienen un desafío enorme, pero estos equipos, por supuesto, que tienen las competencias, las capacidades, las ganas y el compromiso para avanzar con esa mirada a futuro. Este megaproyecto permitirá conectar por primera vez
las comunas de Renca y Vitacura en un tiempo aproximado de 37 minutos. Línea 7 beneficiará directamente a más de 1,5 millones de personas. Nos encontramos en plena etapa de excavación de piques, galerías y túneles, con un avance global del 42% en el proyecto de la línea 7. Ya se han excavado 17,7 kilómetros de túneles de extremo a extremo. Bueno, ahí las palabras de las autoridades, una obra de Estado, decían, además que no se puede atribuir a un solo gobierno, porque recordemos que fue anunciado durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en 2017, continuó con la gestión del expresidente Sebastián Piñera y también con el expresidente Gabriel Boric, y ahora le tocará al actual mandatario José Antonio Kast continuar con las obras e inaugurar en el año 2028 la totalidad de esta línea 7, que como decíamos contará con 19 estaciones, una extensión de 26 kilómetros. Hay un gran avance a este punto del año, ya llevan 17.7 kilómetros excavados y por lo tanto hay optimismo de que vamos a poder contar con esta nueva línea a la red, que se suma a un transporte público que es de primer nivel, decían las autoridades. Santiago tiene una conectividad importante y el metro también es uno de los medios de transporte de los cuales decían hay que sentirnos orgullosos y que nos ponen a primer nivel en todo el mundo. Así que quedamos atentos a los trabajos que se están realizando acá en este punto y también en otros de lo que será esta nueva línea 7 del Metro de Santiago. Bien, muchas gracias, Valentina. Reencontramos mañana, que tenga una muy buena tarde.